Carlos, tenemos que hablar de este caso tremendo, por cierto. Anoche hacíamos el noticiero 24 horas cuando justo nos daba imágenes de la costanera. En ese momento se reporta la electrocución de una joven. Ay. Y este es el momento en el cual era trasladada la joven, ya aparentemente sin signos de vida, al hospital del trauma. ¿Qué fue lo que pasó, Carlos? Ella estaba caminando desde la zona de la arena de la bahía y fue hasta la baranda. O sea, ella subió por ese muro de contención. Se trata de una joven, subió por el muro de contención, estaba caminando, es oriunda del barrio Ricardo Brugada, y al subir toma una de las barandas. Fíjense. Posteriormente se sostiene por esa que vemos en imágenes y ahí recibe una fuerte descarga eléctrica. Una fuerte descarga. Pero atención, los vendedores, sus familiares son vendedores de la costanera, ambulantes, aquellos que se dedican inclusive también al alquiler de estos kartings. Ya habían advertido a la municipalidad que esa columna tenía descarga eléctrica, o sea que la instalación ya no estaba en condiciones. Advirtieron a las autoridades municipales encargadas de la costanera. No está bajo jurisdicción de la ANDE, es decir, el mantenimiento corresponde. Y el que está sacando eso, ¿quién ese es? ya es un funcionario municipal, Carlos. Que corta la electricidad. Que corta en ese momento la electricidad. Fíjate vos en las condiciones en las cuales podemos notar. ¿Y cómo así manipula, vos? Sin... Y así estaba manipulando. Imágenes exclusivas de nuestro compañero Justo Espínola, que estaba en el sitio en el momento en que se producía este hecho. Pero al parecer el problema con el cable que hacía contacto no era ahí. Era en la zona del farol, porque son las columnas de estos faroles LED de las costaneras. Y ahí nos hacemos dos preguntas. Son de esos faroles que suelen ser robados, es decir, a lo mejor intentaron robar los cables también de esa columna y dejaron así las personas, porque fueron detenidas también personas que se dedican al robo de cables en la costanera, pero ese es otro tema, pero podría estar relacionado a esto, ¿no? Pero esta es una zona donde casi no pasa eso, estamos hablando de esa costanera donde está la centro de la costanera, Rolando. Sí, por eso, centro de la costanera. Solamente hablaba yo de presunciones. Lo concreto es que de esta situación ya se advirtió. Es más, una criatura días atrás sufrió también una fuerte descarga eléctrica y eso sirvió para que advirtieran las autoridades, pero hicieron caso omiso. Son los municipales, los funcionarios quienes cortaron la energía eléctrica y desde la ANDE aseguran que el mantenimiento de esa red es responsabilidad exclusiva de la Municipalidad de Asunción. Ahora, el tema es... Sí. Esta es la salida. Sí, Carlos, estábamos ahí en vivo cuando la reanimaban. Qué bárbaro. Y Pero ya no imagínate, respondía en ese momento la chica, la joven, que fue identificada como Helen Montserrat Recalde Barreto. Tenía tan solo 18 años, oriunda del barrio Ricardo Brugada. Llegó al hospital del trauma ya sin signos de vida. Es más, en esas imágenes ya vemos inclusive cuando ella recibía oxígeno. Pero ya en ese sitio ella al parecer había fallecido. Qué bárbaro. Y trataron de reanimarla en el lugar. Por 20 minutos aproximadamente, Carlos. De pero hecho, imagínate la cantidad de gente que había en la costanera, el peligro, cualquiera pudo haber sido ahí, criatura, terrible. Cualquiera pudo haber sido el peligro, un sábado, día de muchísimo movimiento, alguien que tocaba eso, iba a electrocutarse, de terror. Qué bárbaro, ¿no? No, pero ahora, estas conexiones se hacen ahí, se cargan esos carritos en ese lugar. No, las es el conexiones- LED. No, ya sé, pero ¿qué Carlos, hace? esa es la pregunta y los vendedores inclusive anoche se mostraron molestos porque al parecer cuando vino la gente de la ANDE quiso responsabilizarlos por condiciones clandestinas. No hay condiciones clandestinas y por eso son dos las hipótesis. Al parecer la descarga viene desde esa parte de arriba en donde estaba la luz LED. Ya reventó el foco, quedaron los cables expuestos y quedó en esas condiciones. Ya, o sea, Por eso es que ahí vemos que el arriba hombre hace la desconexión pero abajo. Claro, el cable arriba tocaba, digamos, el caño ya. El caño. Y ahí es donde la energía iba. Es más, reiteramos, Carlos, una criatura ya fue electrocutada días atrás. Por eso les advirtieron a la municipalidad. ¿En el mismo lugar? En el mismo lugar, o sea, Bárbaro. ese mástil, esa columna ya estaba electrificada, ya se sabía de esa condición, ya los vendedores alertaron a la municipalidad y fíjense cuáles son las Pero eso consecuencias. es criminal, papá, porque si uno dice, bueno, fue la primera vez, pero si estamos hablando ya de un antecedente y encima
Qué bárbaros. Pero terrible, pudo haber sido una criatura, cualquiera pudo haber sido, porque ahí cuánta gente se apoya por esa baranda ahí en la zona de la costanera, por el... Sí. Terrible. Y la cantidad de gente que había, de terror. Muchísima gente. Y ahí cuando arregla, ¿qué están diciendo? ¿Se escucha algo ahí cuando Esa está parte manipulando? ya bueno, en ese momento destacar el trabajo de nuestro compañero Justo Espínola, que Sí. estaba en la costanera. Inclusive intentó hacer notas en ese momento, Carlos. Porque ahí cuando manipula, por lo menos ahí abajo, el hombre está cortando el cable, ¿verdad? Funcionario de la municipalidad, ¿verdad? Porque la gente empezó a hablar, inclusive hay un señor que explica un poco ahí el caño, se lo ve haciendo así y explicando, ¿verdad? A ver. Este palo. Electricidad. Allá se va. Ese es el que tenemos, que tiene electricidad. Esa es la lumínica. Subo ahí para eso. No sé, mami, ese tipo estaba lejos. Uno te dice que me mueva, no me dice. Qué bárbaro. Qué Tremendo, terrible, terrible momento en la costanera, tener mucho cuidado, no sé, ahora por más de que uno diga, bueno, tener mucho cuidado porque acá lo único que hace es cierto, esa columna tiene que ver con un poste de luz, pero en ningún momento tiene que tener electricidad por ningún lado, ¿verdad? Y la persona fallece ya camino al hospital. La información que tenemos es que ya llegó al hospital del trauma sin signos de vida, Carlos. Pudo haber fallecido en la ambulancia, a lo mejor le pusieron el oxígeno porque había cierta reacción, sin embargo, en su camino pudo haber fallecido. O caso contrario, ya a lo mejor estaba fallecida en ese sitio. 18 años, una joven oriunda del barrio Ricardo Brugada, fue identificada, como les decía recién, Helen. Es Ella el es. nombre de la chica, Helen Montserrat Recalde Barreto, de bárbaro. 18 años. Fuerte la descarga eléctrica. Mucha gente va a decir, bueno, esa no es la parte por la cual uno deba subir a la costanera cuando venís desde la playa. Pero Sí. nosotros vamos a responderles, esa columna no puede estar en esas Pero condiciones. lo que pasa- Ya se advirtió, Carlos, ya se dijo, la gente ya avisó que estaba en esas condiciones. Pero Sí. miran a lo que es esa zona por donde la gente camina. Claro. Por eso la gente Sí. se apoya para mirar Sí. al lado del... Sí. Pero ese no es... todo el mundo toca esa No, pero baranda que están ponele, ahí. eso suba es- por donde suba, el tema de No, tocar no una es lo por la columna- cuestión por donde se sube, No. es por donde la gente se apoya siempre, Claro. se recuesta. Nosotros- Si vos ves las imágenes... Bueno, vamos a ir a Leila un